La batalla de Sony contra Koke Montana no solo nos muestra o nos confirma lo que habíamos sentido en la batalla anterior contra HDR, sino que nos recuerda al Sony del pasado, a ese Sony completamente talentoso y que se perfilaba a ser el número uno. Ahora la pregunta es, ¿esto mismo puede pasar? ¿Puede empezar a disputarle ese puesto a Chile que tenía muy asegurado en primer lugar? Yo creo que es conveniente detenernos y tratar de hacer un análisis de a poco. Yo creo que enseguida empezamos a lubricar y a maquinar cuestiones, pero creo que es importante hacer todo un recorrido. Sí señalar que este Sony del presente se parece mucho más a ese del pasado que a ese que estuvimos vagando estos últimos años sin terminar de concretar ese potencial. Claramente este Sony, con un montón de recursos, con un estilo propio, con una calidad técnica, es el Sony que uno se imagina potencialmente cuando uno arma o va pensando todos los recursos que tiene. Pero en esta última batalla, concretamente, podemos perfilar, creo que las últimas dos, pero fue muy rápido el crecimiento de Sony desde que empezó las escritas en este segundo periodo, porque si hablamos del primer periodo claramente eran otras reglas, y lo que ha conseguido en estas últimas dos batallas es claramente un estilo muy contundente que se caracteriza por varias cuestiones que voy a tratar de desarrollar. El primer punto es lo orgánico de Sony. Es decir que los recursos que utiliza no parecen ser un catálogo de procedimientos, de escritas, sino que surgen en función de lo que quiere decir. Tanto es así que a veces uno tiene que andar hurgando para encontrar esos procedimientos porque están tan bien utilizados que parece que el contenido de alguna manera tapa la forma, como si se tratara de un vidrio en el cual uno no ve la ventana sino lo que está del otro lado. En este caso los recursos están usados de esta manera orgánica. Lo segundo obviamente tiene que ver con el manejo técnico que hace Sony, sobre todo por el potencial que tiene. Todas las cuestiones, todos los recursos parecen estar habilitados para él y sobre todo da la impresión de que tiene el secreto de las escritas, que es saber borrar. La diferencia entre el freestyle y las escritas es que uno tiene la posibilidad de reescribir esas barras, de repensarlas, y creo que se nota mucho en varios en sí, se nota que le falta borrar. Creo que tal vez una de las cosas que pasó o les pasa a muchos en sí es que escriben largo y escriben largo porque no pueden borrar, y yo creo que el borrar hace que las barras tengan más potencia. Lo orgánico por un lado y el manejo técnico creo que son claves. Lo orgánico porque lo hace ir en función de lo que quiere hacer, y los recursos técnicos porque le permiten, en el caso de Sony tiene todos los recursos desde lo que tengan que ver con el rapeo, con la puesta en voz, con el ingenio. Realmente funciona muy bien, y obviamente todos los procedimientos de las escritas que los tiene manejado a la perfección, más el plus que creo que es el poder potenciar las barras y tiene que ver con saber borrar. Esto se le nota un poco. Creo que si bien en las últimas dos batallas uno ve como ciertos recursos repetitivos, hay que ver qué pasa en las próximas, pero creo que esa repetición no le quita organicidad. Por ejemplo, esta idea de encontrar una caricatura, el pan triste por un lado, el dengue acá, que le permite generar humor, y acá aparece la tercera característica, que es la profundidad y el humor. Creo que uno podría pensar que son cosas opuestas, la comedia y la tragedia. Sin embargo, en Sony queda muy potente. En el último round, entonces, en ambas batallas utilizó la seriedad, las personales. De hecho, en las dos las encabezó con una especie de prólogo diciendo: por estos que pagan para ver, y ahí vienen las personales. Creo que esto es interesante. Hay que ver qué pasa, pero es interesante estos terceros rounds que generan knockout, ¿no? Si en los primeros vemos un writer que tiene un montón de técnicas que permite mostrar la superioridad de la pluma, esta última parte, esta idea de encontrar un aspecto moral, un aspecto biográfico, un tipo de personal que funciona de manera casi, como podemos marcar, casi como estaba pensando en la idea de develar un secreto del otro, algo, un escarnio público, y terminan funcionando como un golpe de knockout. Esto creo que es interesante cuando pensábamos aquella pregunta del principio, si o en qué lugar ubicar, si uno tenía un Chili que tenía una perfección técnica, mucha diferencia con respecto a otros de Argentina. Creo
que Chile ganaba, pero Chile no tiene esta capacidad de golpe tan de knockout, al menos sí superioridad técnica muy grande, sí otro tipo de cosas, pero hay que ver qué pasa con este tipo de cuestiones que estamos viendo o peligros de las escritas, en la cual una escrita uno está viendo que puede llegar a arruinar la carrera de otro, puede llegar a mostrar algunas cuestiones. Creo que se va a discutir esto. Yo no sé si estoy de acuerdo o no, creo que lo pueden discutir ustedes. Creo que por momentos me trae algunas cuestiones o sensaciones del scratch, en el sentido más biográfico. Creo que no termino digamos, independientemente de esta batalla, me refiero en general, me refiero a toda la historia por ahí de Bazooka, no la acusación a Big Soul, la acusación de Ramos. Creo que es lo que gusta a la gente. Creo que ahí está el día donde el rap deja de ser rap, o las batallas dejan de ser rap y pasan a otro terreno. A mí, sinceramente, no sé si termina de convencerme esta idea digamos, creo que prefiero una batalla un poco más técnica. Obviamente Sony también lo tiene en la primera parte, pero creo que es a discutir esto. Creo que el humor y la profundidad, creo que esta cuestión es clave también en este nuevo Sony, o en este Sony continuado, si ustedes quieren. Pero es interesante como por un lado va haciendo un chiste y por otro lado hay una acusación moral, y cómo la acusación moral se deja. Si uno piensa el último round contra Coqui Montana, estaba en la cuestión más dura y hace un chiste, o hace un chiste sobre esa acusación moral, y creo que le da profundidad o le da filo a ambos aspectos. No es que uno le quita el filo al otro. Creo que es muy importante, y creo que la última característica es que es estratégico. Esta estrategia le permite administrar los rounds como si fueran una unidad, no hacer lo mismo todos los rounds, sino justamente ir haciendo como piezas, como si fuesen actos. Esto de guardar hacia el último round algo, creo, ir anunciándolo, creo que de alguna manera tiene que ver con esta administración de recursos estratégicos, que por un lado ataca la debilidad del otro y por otro lado protege o amuralla las debilidades propias. Creo que esta pregunta que estábamos haciendo de si puede estar en el número 1, creo que es interesante pensar que en el sistema de las escritas hay un sistema jerárquico. Ese sistema jerárquico supone quiénes pueden batallar contra quién. Siempre hay un retador que por ahí puede tener un nivel o un intento de ascenso, y otro que está más arriba, pero que de alguna manera está ocupando un lugar y acepta ese reto. Pero creo que lo importante, y esto es muy importante para mí, es que uno aprende o se nota que los en sí crecen de batalla en batalla. Si bien uno puede escribir y reescribir de manera obsesiva un round, creo que hay cosas que a uno se le escapan y solamente aparecen cuando uno ya concretó la batalla. Borges hablaba en su momento que uno puede reescribir infinitamente, que nunca está terminado un texto, pero cuando uno edita, ahí se da cuenta de lo que debería haber corregido. O esta idea de que ahí en la edición uno aprende de otra manera. Y creo que de batalla en batalla, creo que una derrota puede ser fundamental para crecer. Por eso de alguna manera hay que ver qué pasa con Chile. Este Chile que después de Blue One, como aparece, yo creo que va a aparecer mucho más potente, con muchas más ganas. Y creo que acá esto es la cuestión a tener en cuenta, y me parece clave que uno aprende muchísimo borrando, pero también uno aprende con la experiencia. Uno puede aprender cosas que le faltan justamente cuando está en batalla, cuando está en presente, cuando está poniendo el cuerpo. Y creo que sí, que de alguna manera Sony ha mostrado una contundencia muy grande. Hay que ver si estas características que marcamos, estas 4 características que marcamos, se van a dar en otras batallas. Si se vuelven a dar en otra batalla, ojo con Sony, que es un en sí que por un lado batalla de manera increíble, muy técnico, muy orgánico, que sabe triangular, pero que además tiene golpe de knockout. Y esto creo que es clave para tener en cuenta, y habrá que ver si esto mismo se puede trasladar a otros adversarios. Y hay que ver qué pasa cuando tal vez algún en sí también tenga el nivel y la potencia que tiene Sony, o si aparece de alguna manera estos mismos recursos invertidos, ¿no? Creo que esto es importante. Creo que muy interesante volver a ver al Sony del pasado, ese Sony que realmente tiene no solamente un potencial nacional,
no importa cuál sea el número, sino también un potencial internacional muy pero muy grande.